Buenas noches. O no tan buenas. Nuestro equipo ha recibido una trágica noticia. Al parecer, uno de nuestros psicópatas ha perpetrado un asesinato. Lo sorprendente es que lo ha cometido fuera de la casa. No hemos querido perder la ocasión de conocer a este individuo. Se trata de Fidelio Arias de Tenorio, más conocido como Tchaikovsky, por su elaborada forma de unir música y muerte. Hace menos de 48 horas, el célebre barítono Juan Casanova, que llevaba ya 2 años retirado de la escena por graves trastornos emocionales, se suicidó tomando barbitúricos, al parecer por culpa de una de sus terribles depresiones, mientras cenaba en su mansión de Sevilla. El suicidio es evidente, pero no se trata de un suicidio normal, ya que todo indica a que una mente diabólica está detrás de todo el asunto. Sin duda, Tchaikovsky ha vuelto a matar. Así es. La muerte del intérprete no es sino una versión macabramente elaborada de la del protagonista de la ópera Don Giovanni, compuesta por Mozart. Sabemos que Fidelio despreciaba hasta la saciedad las interpretaciones de Juan Casanova. Dei vieni alla finestra, oh mio tesoro, dei vieni a consolar il pianto mio. Además, detestaba su carácter mujeriego que, según criticaba en su revista musical La Gazzetta Ladra, no hacía más que despistar a sopranos y contraltos y provocar también la muerte de estos. Sus críticas fueron siempre el preludio a una serie de trágicos asesinatos en los que su autor, un genio del mal sin precedentes, había compuesto una serie de tramas nunca vistas, pensadas durante años de paciencia y maldad. Hacía 2 años que Tchaikovsky, a través de temidas alucinaciones, le hacía la vida imposible al cantante lírico. Estamos en el sanatorio. ¡Por ahí viene, corre! Señor Casanova, ¿está deprimido? No, que me señora, no quiero hablar. ¡No voy a parlare! ¡Va fanculo! ¿Por qué está ¡Va tomando fanculo! esteroides? ¿Está tomando esteroides? ¡Va fanculo! ¡Va fanculo tu puta madre! Creo que una retirada a tiempo es una victoria y no me veo con fuerzas de seguir cantando. Pero en mayo la discográfica sacará un recopilatorio navideño. Una última aparición ha llevado ahora al barítono al horror y la muerte que siempre temió volver a ver al hombre que le volvió loco. Hasta este punto, la psicología del asesino es capaz de superar cualquier distancia. Pero esto no es la primera vez que ocurre. Carmen Bernal, Tulio Panfleto, Isabella Tancredi o Eda Pericopenburg, entre otros, corrieron la misma suerte. Y me ponían los cuernos, me ponían los cuernos. Y la verdad es que no hacía más que hablar francamente bien de las ventajas de estrangular a alguien con un pañuelo. ¡El puto pañuelo! Igual que en óperas como El Otelo de Verdi, las muertes reales se suceden. Por cada gran ópera a admirar, un sangriento crimen a temer sale a la luz. Esta terrorífica inteligencia no es nueva. Siendo aún un niño, ya amenazaba a sus profesores de música por teléfono y en plena adolescencia dedicaba su tiempo a liderar un cuarteto de cuerda que causaba apoplejía a sus oyentes. Antes de cumplir 20 años, todos le consideraban un genio, pero nadie se le acercaba. Poco después de su detención se descubren en el chalet de Tchaikovsky las partituras de una ópera incompleta de 4 actos de título La muerte del destino, compuesta por el asesino con el único fin de matar a todos aquellos que la escucharan y no tuvieran buen oído para apreciarla. Pero, ¿qué había llevado a este hombre con 7 carreras a sus espaldas y el perfecto conocimiento de 9 idiomas a tramar tantas maldades?
Mi madre era una estupenda soprano dramática y mi padre un tenor de los que ya no quedan. Cuando yo tenía unos 11 años, interpretaron juntos por vez primera Tristán e Isolda. Pero al final, en vez de morir trágicamente en escena, se divorciaron allí mismo, después de 4 horas de música. Maldita sea, me estropearon por completo la obra. ¡Cuánta maldad! ¿No merece este psicópata ser juzgado? Ahora usted podrá hacerlo. 5 de los peores criminales homicidas del país. 5 de las mentes más retorcidas de todos los tiempos. 5 crueles competidores por un solo premio, la libertad. Y usted para decidir quién es el más blando de todos. ¿Merecerán estos asesinos nuestro perdón? ¿Quién de vosotros ha cogido mi reproductor de MP3? Pregunto, ¿quién tiene mi MP3? A mí no me mires, yo tengo mío. Never, 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 never. Never, 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 tipo yo basta. Disculpa, ¿has cogido tú mi reproductor de MP3? Disculpa, ¿tienes mi MP3? ¡Me encanta esta canción! Tienes algunas muy buenas aquí. Eso no es una canción, niña. Algún día, tú y yo tendremos una charla sobre esto. Cuando quiera volver a escuchar tu terrible, terrible voz. ¡Te llaman, niña! ¡Te llaman! ¡Atiende ya ese tono infernal! Se acerca la Navidad. ¿Cansado de que llegue y no tener nada rico a lo que hincarle el diente? Participa en nuestro sorteo para ganar una paleta ibérica de bellota. Es muy bueno. Tienes las bases en nuestra web. Garantía de calidad de jamonero de Motril. Ya hemos visto cómo se las gasta nuestro crítico operístico y su purista oído musical. La que parece que no se da cuenta tanto de las cosas es nuestra niña de Mordor. Hola. Buenos días, niña. ¿Has dormido bien? Sí. Esta noche he soñado con Atreyu. Vaya, otra vez Atreyu.
Tú siempre duermes bien y tranquila como un corderito, ¿verdad? Ajá. No como cuando eras pequeña. Cuando eras pequeña era todo tan distinto. ¿No es cierto? Sea quien sea ese Atreyu, siempre llega justo a tiempo para salvarte, para sacarte de la oscuridad. Porque a ti la oscuridad no te gusta, ¿verdad, Bárbara? Nunca te gustó. Y qué pena, cuando eras niña todo era oscuridad. Como tus padres. Bueno, tus padres que no eran tus padres. Tus ojos son como uno de esos libros que tanto te gusta leer y tanta luz te trae. Cuando me miran, son como un libro abierto que me dicen que la felicidad no está tampoco en esa luz, por desgracia. Ay, Bárbara, Bárbara, Bárbara. A ti nunca te gustó ese nombre. ¿Por qué tuvieron que ponértelo? Tú hubieras preferido Margaret, ¿verdad? Margaret. Un nombre precioso. Su sonido es melódico y armónico a un tiempo. Dulce como un oboe y suave como una lira. Sin embargo, Bárbara, un nombre horrible, carece por completo de ritmo y de gracia sutil. Odiabas tanto a tus padres adoptivos por lo que te hicieron. Y te odias también a ti misma. ¿No es así, Bárbara? Odias tanto tu ser, tu aspecto anodino, tu vida vulgar y, sobre todo, tu voz. Esa voz terrible y desagradable, proveniente del mal gusto del destino, y que quisieras alejarla de ti, arrancártela de una vez por todas, arrancártela de una vez ahora. Bárbara, ahora mismo, Bárbara, ahora, Bárbara, ahora. Ah, y la próxima vez que toques alguna de mis cosas, te arrancarás los dedos a mordiscos. Wolfgang Amadeus Mozart. Todo en él es verdad, y sin apenas necesitar palabras para expresarla. Su técnica es de admirar. Nadie puede acusarle de que se ha manchado las manos de sangre. Y pensar que me cayó mal nada más verle. Bueno, no lo culpo. Todos son unos enfermos de la peor calaña. Pero no hay duda de que este sí sabe hacer bien las cosas, ¿eh? Nuestra amiga, de horroroso nombre y terrible voz, ya no cantará más. Como Papageno en el primer acto de la flauta mágica, he sellado sus labios con un sutil candado. Pero la que merece mi beneplácito es la otra niña.
gusta el diálogo tan poco como a mí. Aunque la nueva puede que empiece a caerme mejor. Es sorprendente cómo se manifiesta a menudo la justicia. Esta semana ha corrido la sangre, pero nadie se ha manchado las manos con ella. Curiosamente, Bárbara, la víctima, obtiene un alarmante 41%. León queda aparte de cualquier acción o reacción y nuestros telespectadores deciden darle un 17%. El jurado agradece que alguien haya callado a nuestra rolera y Fidelio gana por ello un melodioso 9%. Luz Divi es preferida de muchos, pero pierde adeptos y se queda con un 12%. Zoltan no logra sobresalir en la casa, aunque se salva por ahora con su 21%. Una semana complicada, sobre todo para Bárbara. Esta mañana una sorpresa dio mucho que hablar. Bueno, a casi todos. Parece que la presencia de Apetencio y sobre todo la de Hermes todavía se nota en la casa. O al menos parte de la nevera. Oh. ¿Qué ocurre? Oh. Otra vez ese hedor inmundo. Alguien se ha dejado algo podrido ahí dentro. ¿De quién es esto? A mí no me mires que no es mío. El infierno no puede oler peor. Esto son unos testículos humanos. A mí no me mires que no son míos. Con estas imágenes me despido de vosotros. Ya sabéis que el camino de la cama es el mejor camino, aunque tal vez esta noche os cueste un poco conciliar el sueño. Aún así, buenas noches.